Sea sobre todo Victoria la que nos cuente la propuesta de este año. Creo que fue un momento hermoso al final de la pandemia, ese primer encuentro que tuvimos el pasado mes de septiembre, comienzo de octubre, entre Fátima y Santiago de Compostela. Lógicamente el primer encuentro pues nos costó un poquito más ponerlo en marcha, hubo que hacer muchos ajustes para que todos pudiéramos participar. Desgraciadamente pues algún vuelo se nos interrumpió, pero siempre hay imprevistos y hay dificultades, pero creo que los que estuvimos en Fátima y en Santiago de Compostela pudimos vivir una experiencia hermosa, eclesial, de comunión y de vivencia de nuestra condición de mayores, como nos decía María, que no somos todos iguales, pero sí que tenemos algo en común, que es esa fe que nos mueve y que nos hace afrontar las dificultades pues con mayor entereza y con mayor alegría. Cuando terminamos el encuentro, lógicamente revisamos pues lo que había resultado más complicado, sobre todo pues esos traslados pues desde toda la geografía nacional, primero a Fátima, luego a Santiago de Compostela, y sí que vimos que el segundo encuentro debería ser con menos kilómetros por medio, para que los traslados pudieran ser más sencillos, y dado que el empeño de que cada uno pudiera salir de su diócesis supuso también rutas más largas, este año pues poder simplificar lo más posible esas rutas de tal manera que se optimizara el tiempo de los traslados y el tiempo de autobús. Entonces pues con todos esos mimbres se nos ocurría que este año pudiésemos centrar nuestro encuentro en el Rocío junto con Huelva y Sevilla, que nos ofrecen pues dos momentos especiales. Creo que la devoción mariana es algo que nos mueve y que nos conmueve a todos, y por eso queríamos que el plato fuerte fuera nuestra visita y nuestra celebración en el Rocío, que será como el momento culminante del encuentro. Veíamos que, bueno, se nos ofrecía también la posibilidad, me da un poco de pena que no esté José Luis, que es el representante, vamos, el presidente de Sevilla, pero tenemos un representante aquí. Él nos hablaba cuando estuvimos en Málaga, en el encuentro de Málaga de este año, que están celebrando el jubileo de Santa Marta, que es una de las hermandades históricas de Sevilla, y por tanto pues nos invitaba a participar y a lucrarnos del jubileo en Sevilla. Por tanto ese era otro momento fuerte, y sí que vimos que el año pasado uno de los momentos que más nos ayudó fue el momento de esas ponencias, de esos talleres que centramos sobre todo en Santiago de Compostela, con esos 3 conferenciantes de bandera que tuvimos en aquella tarde. Es verdad que fue un poco cansado porque fueron 3 ponencias con intervenciones, con preguntas, sobre todo pues después de comer, que nos resultó un poco más durillo. Entonces vimos también que creíamos más interesante una sola ponencia a una hora un poquito mejor, la haremos antes de comer para que nos pille más espabilados, y con esos mimbres hemos preparado este programa. Un programa que creo que puede ajustarse un poco a nuestras necesidades y que tendría como un lema central, que es algo que el Papa viene insistiendo en las catequesis, y que creo que conviene pues un poco que hagamos nuestro también con las peculiaridades de la Iglesia en España y con esa Iglesia local que nos acoge, que son las iglesias diocesanas de Huelva y de Sevilla. Que es el tema de la transmisión de la fe. Fue una de las 3 ponencias que tuvimos en Santiago de Compostela, y que nos parecía importante profundizar en las ideas que apuntó Monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Entonces la idea es preguntarnos sobre cómo transmitir
la fe desde lo concreto de la religiosidad popular, tan arraigada en nuestra iglesia. Yo recuerdo una vez una conversación con un abuelo que decía: mira, si mi nieto me pregunta que le explique el credo, yo no sabría, porque me faltan palabras, porque me falta formación, porque me falta teología. Pero cuando cojo a mi nieto de la mano y me le llevo a una procesión de Semana Santa y vemos un paso de Semana Santa y me pregunta quién es ese, yo le puedo dar un testimonio de fe. Le puedo decir que ese es Jesús, que cuando Él se porta mal, y yo también, dio la vida por nosotros. Entonces, desde esa perspectiva sencilla de la transmisión de la fe desde lo cotidiano de la vida familiar, de la vida de iglesia concreta que vivimos, es desde donde le pedimos al ex vicario general de la diócesis de Huelva que nos hiciera una reflexión sobre esa transmisión de la fe unida a la religiosidad popular. Entonces, sencillamente le paso el micrófono a Victoria para que ella nos hable un poco del desarrollo del programa y luego que podamos preguntar las dudas que nos vayan surgiendo. Hay material más que de sobra. Recordáis que el año pasado intentamos hacer carteles distintos para cada una de las diócesis. Al final fue un poco caos, aparte de que fue un coste económico grande. Entonces este año el cartel va a ser común, el programa va a ser común y luego lo específico de cada sitio a consultar. También fue un poco caos el hecho de que cada uno tuviéramos que responsabilizarnos en una región, de que llamaran, de que hablaran con el presidente y tal. Entonces solo va a haber una persona al otro lado del teléfono, que va a ser Sara, y que ella nos va a ir ayudando a que los que somos de la diócesis de Santander, por ejemplo, pues la propuesta va a ser: oye, pues mira, lo más fácil es que los de Santander vayan en autobús a Bilbao, y en Bilbao se cogen un avión a Sevilla y desde Sevilla empiecen el recorrido, por ejemplo, es un ejemplo más. Entonces creo que lo general que lo tengamos todos y lo particular a preguntarle a Sara. Así yo creo que es una manera más sencilla y más operativa de funcionar. Y el resto, como se lo sabe Victoria, que lo cuente. Bueno, pues buenos días a todos, encantada de veros, de saludaros otra vez y de ver que estáis igual de estupendos y con las mismas ganas de siempre, así que lo celebro, igual o mejor. Bueno, pues aquí con toda la ilusión, un año más, lógicamente hemos preparado ya este encuentro internacional de mayores. Y este año, como ya explicaba el padre Nacho, pues yo creo que en un marco incomparable que seguramente muchos conocéis, pero convivir y vivirlo en convivencia como hicimos el año pasado, y desde luego no me lo pierdo, me vuelvo a apuntar, lo pasamos francamente bien y fue muy especial. Como decía ahora el padre Nacho, sí que es verdad que, bueno, al final sí hubo momentos un poco más complicados en cuanto a organización, era la primera vez, somos muchos, de muchas regiones, y aunar todo eso y que todo salga, yo creo, como salió, que salió al final perfecto, no hubo, gracias a Dios, ningún problema, se coordinó todo bien, aunque sí que sufrimos pues esas largas rutas de autobús por poder aunar a toda la gente y recogeros prácticamente a todos en vuestra casa. Este año hemos pensado en 3 grandes rutas que serían las lógicas para ir a Andalucía, que sería una la Ruta de la Plata, otra sería desde Madrid y otra sería cogiendo la parte desde Levante, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues yo creo que sobre la marcha, con sentido común y haciéndolo, os puedo asegurar que no cesaremos en esfuerzos como hicimos el año pasado porque sea cómodo, porque sea práctico y os sea lo mejor posible y lo más fácil posible en función de toda la gente que se vaya apuntando desde los distintos puntos de la geografía española. Pues iremos haciendo eso, acercamientos a la ruta principal
o en algún caso que sea muy poquita gente, pues se valora y se dice, oye, pues a lo mejor el autobús de línea sale mucho más económico, me acerco a este punto y de ahí salimos todos juntos, o ya veremos, ¿vale? Y si puede ser acompañados, pues para que no vayáis solos, y bueno, todo eso lo iremos coordinando un poco a lo largo de este tiempo que tenemos por delante para organizarlo. Y en función de los que seáis, pues haremos estas rutas lógicas, porque a lo mejor nos sorprendemos, me lo invento, ¿no? Y Galicia resulta que este año, que no son anfitriones y que seguramente se muevan mucho más, porque ya no es en su tierra, pues a lo mejor salga un grupo lo suficientemente grande como para que baje directamente un bus y ya está, con ellos, por ejemplo, ¿vale? Todo esto lo vamos a ir un poco viendo sobre la marcha. Tenemos pensado también, como no puede ser de otra manera, pues para diferentes zonas geográficas como Baleares y Canarias, incluso Barcelona y el norte, la cornisa cantábrica y País Vasco, que puedan salir en avión, existe esta posibilidad, y el resto, pues como os decía, ¿no? La forma más lógica, y estableceremos pues acercamientos y lanzaderas, ¿vale? Para que todos podáis asistir en la medida de lo posible. El año pasado llegamos a ser un número redondito, además 300, ojalá este año seamos muchos más. Y bueno, pues el desarrollo del programa lo tenéis aquí en el folleto. Yo he preguntado y me habían dicho que ya teníais por aquí, pero bueno, si no, pues ahora los pasamos. Del 2 al 6 de octubre, ¿vale? Es un programa de 5 días con 4 noches. Vamos a estar en un hotel estupendo de 4 estrellas en Matalascañas, muy cómodo. No vamos a movernos más, o sea, no nos vamos a mover de hotel como el año pasado, que estuvimos en dos sedes, entre Fátima y Santiago. Este año vamos a hacer todo desde el hotel de Matalascañas, y a partir de ahí pues hacemos las visitas. Y haremos a ver Sevilla, estaremos viendo Huelva, participaremos, como decía el padre Nacho, pues en vuestras actividades que están preparadas, y acudiremos al Rocío, que será donde culmine nuestro encuentro, en esa Virgen del Rocío, ¿vale? Aquí tenéis el desarrollo del programa, y como decíamos antes, no se ha personalizado por zonas, porque al final es más complicado. Se ha hecho uno general y aquí tenéis toda la información, ¿vale? No se da tampoco a elegir hotel. Este año, como os decía, es un único hotel de 4 estrellas, es un hotel muy bueno, el Hotel El Coto, que a lo mejor lo conocéis alguno, en Matalascañas. Se come fenomenal, es muy cómodo, tiene muy buenos servicios. Bueno, y entonces una vez que concluyamos cada día la jornada, habrá un ratito pues para descansar también y disfrutar un poquito del hotel y descansar. Como siempre, y como el año pasado, y como siempre, lo tenéis todo incluido, ¿vale? Lo que son las cosas, pues, desde la organización, como todas las comidas y el transporte y demás. Tenéis aquí el precio, 660 euros, 150 el suplemento de individual, y luego en el caso de los acercamientos, pues esa pequeña cantidad que haya que sumar de euros, pues para acercaros a los distintos puntos de salida, ¿vale? En cuanto a cómo apuntarse y demás, bueno, pues es verdad que yo creo que en alguna zona quizás siga siendo así, es decir, estáis los presidentes, coordinadores de las distintas zonas de la geografía, y vais a darlo a conocer a vuestros grupos, a vuestra gente. Seguramente os pregunten y podéis un poco ir anotando, y en coordinación conmigo y con Sara y con Cristina, otra compañera que también se ha incorporado al equipo recientemente, pues lo vamos a ir viendo juntos. Pero pretendemos que para dar la mayor agilidad y la información más veraz, y que nadie se pierda y ser ágiles, pues que nos llamen directamente, no nos importa. Estamos preparados, además a medida que se acerque la época de salida, la fecha de salida, pues es cuando más empiezan a mover los teléfonos, más os empezáis a apuntar y animar. No lo dejéis para el último día, eso sí, por favor. Cuanto más tiempo, más nos va a ayudar a organizar mejor esas rutas y a tener una buena previsión de dónde estamos situados. Pero bueno, sí que es lógico que queda tiempo y que la gente pues tendemos un poquito a retrasar. Entonces estaremos una persona al teléfono, una dirección de correo electrónico como el año pasado. Este año se va a llamar im202022@presturperegrinaciones.es. Ahí vais a remitir vuestros datos, la información que os vayamos pidiendo, el DNI, pues por tener
la documentación de todo el mundo correctamente, las copias de los pagos que vayáis haciendo en el número de cuenta como el año pasado, y ahí nosotros vamos recabando toda la información y poniéndola en orden. Y luego nuestro teléfono abierto para que nos vayáis llamando, vamos apuntando, identificaremos de qué zona y bueno, y luego vamos hablando. Sí que estaremos en contacto pues un poco con los coordinadores o presidentes de cada zona, pues por tener ese feeling, ¿no? De cómo vamos, cuántos somos, cómo está la cosa, bueno, y todas esas dudas que podáis tener, pues ahí los tenéis al teléfono desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde ininterrumpidamente, ¿vale? Ese es nuestro horario de la oficina. Así que no sé si me dejo alguna cosa. Por mi parte, nada más. Yo creo que este año va a ser más fácil porque ya tenemos todos un poco la mecánica cogida, ¿eh? Creo que no. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, aquí está toda la información. Hay material suficiente pues para que os podáis llevar, podáis repartir ya vuestros grupos y demás y llevaros ya carteles también, pues un poco con esa idea. Aquí los tenéis, que podéis repartirlos pues por todas las parroquias, porque de verdad, Nacho, era un poco también la idea que no solo vaya la gente de vida ascendente, sino que se haga extensivo. Así es como se titula, ¿no? El encuentro y el evento, Encuentro Internacional de Mayores. Sería fantástico pues que llegase a mucha más gente y que incluso ayudase a que gente pues conozca el movimiento y quién sabe si tengáis más gente formando parte de vuestros grupos un poquito más adelante. Yo estoy viendo aquí que nos estáis diciendo que el autobús va a tener una antigüedad máxima de 3 años. Eso el año pasado también lo ponía. Y el bus que fue desde Alicante era una matrícula que tenía 12 años. Entonces eso es una cosa que vosotros como organizadora, porque yo sé que los buses es una subcontrata, como si dijéramos, lo tenéis que saber. Si no, lo podéis. Y si no, omitirlo en la información. La verdad es que el año pasado fue un año muy complicado. Todos recordáis, y aquí hemos estado hablando con la psicóloga de dónde venimos, y lo cierto es que fue, para el turismo os podéis imaginar lo que fueron esos 3 años. Muchas empresas quebraron. Nosotros lo ponemos porque, por supuesto, intentamos que así sea, por seguridad y porque nuestra condición a la hora de contratar tiene que ser así. Obviamente, nosotros lo gestionamos todo con una empresa, que nos hizo la gestión de todo y coordinó todo. Y en algún caso, como dio la casualidad que os pasó a vosotros, no en otros, pues claro, muchas empresas quebraron. No había choferes, claro, los coches pasaban lo mismo, y luego era una época también de temporada muy alta. Es verdad que de pronto el turismo hizo plof y todo a la vez, con una grandísima demanda, y en algún caso pues es lo que había, es decir, pues todos nos adaptamos a esa adaptación, ¿no? Es decir, eso, o tengo esto, o no tengo coche, o bueno, pues no sobre. No, pero yo te lo comento sí. Simplemente para que si es una cosa que no es fácil cumplirla o que va a haber alguna dificultad, que lo omitáis en la información. Pues hombre, entendemos que sí, y así se lo exigimos a nuestros proveedores. Es cierto que la realidad alguna vez, y por desgracia, pues bueno, pues no puedes llegar a eso. Somos conscientes. Y puede ocurrir como ocurrió. Somos conscientes de aquello, ¿no? Pero yo os lo comento porque me parece que sí. Que esto es un precontrato, un contrato, como se dijera. Y es una cosa que se ofrece y se debe de cumplir lo que se ofrece. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues nada más que eso. Nada más que eso. Mira, nosotros trabajamos mucho la preparación del encuentro anterior porque se ofreció la oportunidad de que se seleccionaran rutas entre una serie de ofertas que había y bueno, lo trabajamos a nivel interdiocesano muy bien, llegamos a una propuesta que decimos queremos esta ruta, no se cumplió nada de lo que había propuesto, nada, pero lo que es Andalucía en su conjunto, ¿no? Digamos poquito de cada diócesis, yo recibí todas las quejas y las iras de alguien
en muchos casos justificadas, ¿no? Incumplimiento de horarios, comer a las 5 de la tarde, llegar a una estación que estaba cerrada a las 12 de la noche sin cena, sin posibilidad de cenar, y sufrimos muchísimas dificultades, ¿no? Yo creo que eso a los que participaron les va a costar remontarlo. Lo que sí te diría es que en esta ocasión, yo creo que fuimos los grandes sufridores. En el autobús de Andalucía fuimos los grandes sufridores. Andalucía, sí. Y esperas en el aeropuerto de 4 horas, bueno, una tarde entera perdida para esperar al aeropuerto, que venían 2. Luego otra entrada, cambio de otra ruta de bajada para entrar al aeropuerto a otro. Quiero decir, fue un caos. En nuestra opinión, por lo que nosotros vimos, fue un caos. Porque nos hizo retrasar la llegada pues en muchas horas al horario previsto, ¿no? Que eso se cuidara. ¿No? Porque de verdad que el recuerdo que nos tiene es muy malo de la situación. Se ha cuidado hasta el punto de que no hay esas distintas opciones, de que todo se ha hecho de la manera más sencilla, y que en el caso de Andalucía este año sois los grandes privilegiados porque fuisteis los damnificados el año pasado. Lo hacemos en vuestra casa. Con lo cual, vamos, este año es más fácil asegurar que todo saldrá mejor, ¿eh? Así que animar a la gente, que trataremos de hacerlo lo mejor posible. José Antonio. A ver, los que estamos cerca, por ejemplo, de Madrid, quizá lo tengamos más fácil. Sí. Estoy hablando de la lanzadera. Sí. El precio que pone aquí es sin lanzadera. Quiero decir que a lo mejor Toledo, que tenemos trenes y autobuses... Claro, pues entonces os incorporáis a Madrid y ya está, y cada uno que se compre su billetito de AVE a Madrid o de tal, eso no había... Si claro. Ciudad Real... Evidentemente, claro. Pues nos venimos todos. Exacto. Claro, claro. Entonces todo eso es el cómo tenemos que ir viendo también en función de los que se vayan apuntando. Es decir, que entre Toledo y Ciudad Real sacáis un autobús, pues ya se hace una ruta que vayáis directamente para el sur. O sea que es cuestión de irlo viendo también en función de cómo se vaya apuntando la gente. Yo, redundando un poco en lo que hablábamos de la ruta de autobús, la verdad que yo personalmente en algún caso, como fue el de Andalucía, sufrí mucho. Mi compañero Alberto, que iba con vosotros, más porque lo vivía. Y al final, ¿cuánta gente fue, por ejemplo, de toda Andalucía? ¿No? Pues muy poquita. Ese fue nuestro gran hándicap y nuestro gran reto, ¿no? O sea, es verdad que no salió perfecto en cuanto a esa comodidad. Sé que hicisteis muchas horas de autobús y nosotros sufríamos, ¿no? Porque estábamos muy pendientes de vosotros y diciendo, a ver, esto... Pero al final tratamos de que todo el mundo que se hubiera apuntado, fuera de donde fuera, pudiera salir prácticamente de su casa. Pasamos a recoger a todo el mundo y tratamos de hacer las rutas más lógicas con los mimbres que teníamos. Entonces, al final lo adaptamos así. Pues no fue perfecto, pero salió y se recogió a todo el mundo y se devolvió a todo el mundo. Fueron rutas largas en algún caso, otras un poco más cómodas y más normales, y es verdad, yo vamos, disculpas en ese sentido, ¿no? De lo mal que lo pudieseis pasar en algún momento, que espero que quedara compensado pues, por el resto de cosas que vivimos juntos. Y fue eso con lo que nos encontramos. Por eso este año, ante la primera experiencia, y yo, claro, imagínate que hubiese salido un bus entero de Andalucía, pues con mucha más gente, o dos, que era nuestra previsión inicial. Decíamos, Andalucía, por lo grande que es, pues cómo no va a salir tal. Pues hubiera sido mucho más cómodo. Al final, pues fue lo que nos pasó, ¿no? Y 4 de Burgos, 3 de León, luego 7... 6 de Burgos. Claro, o sea, exacto. Eso fue un poco lo que nos encontramos. Por eso este año... Vuelvo a insistir, hemos dicho, vale, vamos a hacer 3 grandes rutas y vamos, en función de lo que tengamos, ver cómo lo reagrupamos de la forma más cómoda y más lógica, y sobre todo que vuestro viaje pues no sea un suplicio, ¿vale? Sino algo agradable y factible, ¿vale? Y otra cuestión, en función de las distancias, ¿no podría haber 2 precios, por ejemplo? Es que vamos a ver, aquí en Andalucía se utiliza mucho el viaje del inserso, esta zona para otra, para toda España, ¿no? Y bueno, el viaje del inserso tiene una duración y un precio. Quizá a alguien de una provincia cercana donde va a ir le parezca excesivamente caro el viaje. ¿No habría posibilidad de establecer una diferencia económica en cuanto a grandes distancias o cortas distancias? Porque
Claro, suponemos que el desplazamiento desde Barcelona no es el mismo que Claro, pues lo que se hace al final es un poco ese prorrateo, ¿no? Porque para no volvernos tampoco muy locos, ¿y cómo estableces esos kilómetros? Entonces haces las rutas y dices, bueno, pues lo que hacemos es un precio común y hacer una división y sacar un único precio entre hacer esa media, por decir. Claro, si cada uno paga en función de sus kilómetros, ¿cuántos precios tenemos que sacar? Nos volvemos locos nosotros, vosotros, y es prácticamente inviable. Entonces al final lo que hacemos es establecer un poco esa media. Sí que es verdad que en el caso este año, como ocurrió el año pasado con Galicia, si estáis en Andalucía y alguno va, es que va a pasar, porque ya lo vivimos, pues va en coche, unos están al lado, otros pues se les cuenta, pues haremos ese tipo de cosas, decir, bueno, pues los que solo vayan al encuentro, vayan a estar en este día, porque en Andalucía entendemos que este año que sois anfitriones, pues pasarán cosas de ese tipo, a provincias a lo mejor más lejanas, no, pero a lo mejor los más cercanos pues hagáis, y nos amoldaremos a haceros ese tipo de cosas que se hicieron el año pasado. Igualmente. Para el resto, pues tratamos de sacar un único precio y establecer una media, porque si no es una locura. Excepto eso, pues hay que sumar un avión o hay que sumar pues una lanzadera, el tipo que sea. Yo quería deciros que la temperatura en Huelva en el mes de octubre es maravillosa. Ahí haciendo Todo el año completo es una temperatura ideal. La playa la tenemos muy cerca en el Atlántico. La playa de Huelva. Maravillosa. Y las gambas. Hay mucha gente que Oye, ¿y las gambas? ¿Y las gambas qué? Pero esas no están incluidas, ¿eh? No esperéis que vayáis a comer gambas de Huelva todos los días. Pero jamón sí. ¿Y el jamón también? El jamón sí. El jamón sí que está incluido, por lo menos un día, ¿no? Y el Coto, el hotel del Coto está en el Coto de Doñana Laí. Hoy que Ahí está. Venga ya. El Océano Atlántico está enfrente. Las piscinas son maravillosas. Pero es que no se Muy, vamos. muy Entonces llevamos bañador. Hay que llevar bañador, sí. Entre la comida, entre la cena y eso, un ratito para ir a la playa y divertirnos comiendo. O sea que una semana más para luego quedarnos descansando. Que se vaya, que se vaya. Oye.